Los padres ricos del novio se rieron de la madre pobre de la novia porque solo dio como regalo de boda una simple casa en un pueblo abandonado. Cuando la visitaron un tiempo después, quedaron en shock al verla. Lucía apretaba el asa de su bolso mientras caminaba por el sendero que la llevaba al viejo puente en las afueras de la ciudad. Era su lugar favorito, un refugio donde podía perderse en sus pensamientos y encontrar un momento de paz en medio de la agitada vida que llevaba. El sol se estaba ocultando lentamente, tiñendo el cielo de un suave tono naranja que se reflejaba en el río bajo el puente. Era un atardecer como muchos otros, pero para Lucía, cada visita a ese lugar tenía un significado especial. Ese día en particular, Lucía sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Su madre, Isabel, estaba trabajando incansablemente para hacer frente a las necesidades diarias, y Lucía, aunque joven, entendía bien el sacrificio que Isabel hacía por ella. Desde la muerte de su padre, la vida había sido una constante lucha, pero Isabel nunca se quejaba. Su fortaleza era una inspiración para Lucía, pero también una carga que sentía que debía compartir. Mientras se acercaba al puente, escuchó el sonido de una cámara que disparaba repetidamente. Al principio no le prestó atención, pero al llegar al centro del puente, se detuvo, sorprendida al ver a un joven de pie en el extremo opuesto, con una cámara en las manos. Parecía absorto en su tarea, capturando el paisaje a su alrededor. Lucía se quedó observándolo por un momento, intrigada por su concentración y la forma en que parecía perderse en cada imagen que tomaba. Álvaro, el joven con la cámara, no había notado la presencia de Lucía. Para él, ese puente también era un refugio, un lugar donde podía escapar de las expectativas sofocantes que su familia le imponía. Los Ruiz eran una familia poderosa y rica, con negocios que abarcaban múltiples sectores de la ciudad. Desde que Álvaro tenía uso de razón, había sido preparado para asumir el control del imperio familiar, pero ese no era su sueño. Su verdadera pasión era la fotografía, un arte que le permitía ver el mundo de una manera que otros no podían. Con cada clic de su cámara, Álvaro se alejaba un poco más del destino que otros habían trazado para él. De repente, Álvaro levantó la vista y vio a Lucía. Por un instante, ambos se quedaron mirándose, como si el tiempo se hubiera detenido. Había algo en la mirada de Lucía que capturó la atención de Álvaro, algo que no había visto en las personas con las que solía rodearse. Ella era diferente y eso lo intrigaba. «Hola», dijo Lucía rompiendo el silencio. No sabía por qué había sentido la necesidad de hablar, pero algo en la situación le pareció natural, casi inevitable. «Hola», respondió Álvaro bajando la cámara y sonriendo ligeramente. No esperaba encontrar a alguien más aquí. Lucía sonrió de vuelta, sintiendo una extraña calidez en la forma en que Álvaro la miraba, como si no fuera una simple desconocida, sino alguien digno de su atención. «Este es mi lugar favorito», dijo ella. «Vengo aquí cuando necesito pensar». «Es un buen lugar para eso», respondió Álvaro. «Yo también vengo aquí para escapar un poco del ruido de la vida. ¿Hay algo en este puente? No sé. Me ayuda a ver las cosas más claramente». Lucía asintió. Aunque venían de mundos diferentes, ambos compartían una necesidad similar de encontrar paz en medio del caos de sus vidas. La conversación fluyó naturalmente entre ellos, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Hablaron de sus vidas, de sus sueños y de sus frustraciones. Álvaro le contó a Lucía sobre la presión que sentía para cumplir con las expectativas de su familia, mientras que Lucía le habló de su amor por la pintura, un arte que había tenido que dejar de lado por las responsabilidades que tenía en casa. A medida que la tarde se desvanecía y la noche empezaba a caer, Lucía y Álvaro sintieron que ese encuentro no era una simple coincidencia. Había algo más, una conexión que los unía de una manera que ninguno de los dos podía explicar. Antes de despedirse, intercambiaron números de teléfono, prometiendo mantenerse en contacto. Mientras Lucía caminaba de regreso a casa, no podía dejar de sonreír. Algo en su corazón le decía que ese encuentro en el puente cambiaría su vida de una manera que aún no podía imaginar. Álvaro, por su parte, se quedó en el puente un poco más, mirando el lugar donde Lucía había estado parada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado algo auténtico, algo que valía la pena explorar.
El puente del destino había unido sus caminos, y aunque ninguno de los dos lo sabía en ese momento, ese encuentro sería el comienzo de una historia que desafiaría las expectativas, rompería barreras y pondría a prueba su amor y su fortaleza en formas que no podían prever. El brillo inicial del encuentro entre Lucía y Álvaro se mantuvo vivo en los días que siguieron. Cada mensaje intercambiado y cada llamada telefónica fortalecieron la conexión que habían sentido en el puente. Sin embargo, mientras su relación florecía, las diferencias entre sus mundos comenzaban a hacerse evidentes, y no todos a su alrededor estaban dispuestos a aceptar ese amor sin cuestionamientos. Lucía, aunque emocionada por la atención de Álvaro, no podía evitar sentir una punzada de inseguridad cada vez que pensaba en su familia. Sabía que los Ruiz eran una de las familias más poderosas de la ciudad, con una influencia que se extendía más allá de lo que ella podía imaginar. La señora Ruiz, madre de Álvaro, era conocida por su rigidez y por su insistencia en mantener las apariencias. Lucía, por su parte, era una joven humilde, sin educación universitaria, y con una vida marcada por la sencillez y el sacrificio. Una tarde, mientras Lucía caminaba por el centro de la ciudad para encontrarse con Álvaro, vio su reflejo en una vitrina y se detuvo. Se miró a sí misma con ojo crítico, notando la sencillez de su vestimenta, su cabello recogido en una coleta y su maquillaje mínimo. No podía evitar compararse con las mujeres que había visto en las revistas, aquellas que pertenecían al mundo de Álvaro, sofisticadas, seguras de sí mismas y siempre impecables. Un suspiro se escapó de sus labios mientras continuaba caminando, tratando de apartar esos pensamientos de su mente. Por su parte, Álvaro estaba lidiando con su propio conflicto interno. Desde que había comenzado a salir con Lucía, sentía una alegría que hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, sabía que su relación no sería vista con buenos ojos por su familia. Y no se equivocaba. En la mansión Ruiz, la señora Ruiz observaba a su hijo con preocupación. Había notado un cambio en él, una ligereza en su comportamiento que la inquietaba. Decidida a descubrir qué ocurría, una tarde lo confrontó mientras tomaban el té en la sala principal, un espacio decorado con antigüedades que reflejaban la historia y el poder de la familia. «Álvaro, querido», comenzó ella, con una voz que ocultaba la severidad bajo un tono amable, «he notado que últimamente estás diferente. ¿Hay algo de lo que quieras hablarme?» Álvaro, acostumbrado a la perspicacia de su madre, sabía que no podía ocultar la verdad por mucho tiempo. Decidió ser honesto. «Mamá, he conocido a alguien», respondió con calma, pero con firmeza. «Su nombre es Lucía, y ella es especial». La señora Ruiz dejó la taza de té sobre la mesa, su expresión cambiando a una mezcla de sorpresa y desaprobación. No había esperado que su hijo le dijera algo así. Con un movimiento calculado, cruzó las manos sobre su regazo y lo miró fijamente. «¿Lucía? No me habías mencionado a ninguna Lucía antes», dijo, aunque su mente ya estaba trabajando rápidamente para juntar las piezas. «Cuéntame, ¿de dónde es ella?» Álvaro sabía que este era el momento decisivo. Inspiró profundamente antes de responder. «Es de un pequeño pueblo fuera de la ciudad. Su madre la crió sola después de que su padre muriera. No tienen mucho, pero mamá... Lucía es increíble. Es talentosa, humilde y... estoy enamorado de ella». La confesión cayó en la habitación como una bomba. La señora Ruiz mantuvo la compostura, pero por dentro sentía que todo lo que había planeado para su hijo estaba en peligro. No podía permitir que el heredero de los Ruiz se involucrara con alguien que, a su parecer, no estaba a la altura de su familia. «Álvaro, querido», comenzó con un tono más frío, «entiendo que puedas sentir algo por esta chica, pero debes pensar en las implicaciones. Nuestra familia tiene una reputación que mantener. No puedes permitir que una aventura juvenil arruine todo por lo que hemos trabajado». Álvaro sintió un nudo en la garganta. Sabía que su madre no entendería lo que él sentía, pero no estaba dispuesto a renunciar a Lucía. «No es una aventura, mamá», respondió con firmeza. «Estoy enamorado de Lucía y quiero que la conozcas antes de sacar conclusiones». La señora Ruiz se dio cuenta de que no podría convencer a su hijo de inmediato. Decidió que lo mejor era tomar un enfoque diferente y neutralizar la situación desde otro ángulo. Y sabía exactamente
a quién recurrir. Esa misma noche, mientras Álvaro estaba fuera, la señora Ruiz llamó a Beatriz, la amiga de la infancia de Álvaro. Beatriz provenía de una familia de clase alta y siempre había sido cercana a los Ruiz. Desde pequeños, la señora Ruiz había visto en Beatriz a la pareja ideal para su hijo, alguien que comprendía su mundo y que podía aportar a la familia el prestigio que ellos valoraban. «Beatriz, querida», dijo la señora Ruiz cuando Beatriz llegó a la mansión, «necesito tu ayuda. Álvaro está desviado. Ha conocido a una chica que no es adecuada para él, y estoy preocupada. Sé que siempre has tenido un cariño especial por Álvaro, y me preguntaba si podrías hablar con él, hacerle ver las cosas desde otra perspectiva». Beatriz, que había albergado sentimientos por Álvaro desde la juventud, vio en esto una oportunidad para acercarse a él. Sabía que debía actuar con sutileza, ganarse la confianza de Álvaro y, al mismo tiempo, sembrar la duda en su corazón respecto a Lucía. Al día siguiente, Beatriz se encontró con Álvaro en un café que solían frecuentar. Su apariencia era impecable, como siempre, y su comportamiento irradiaba la elegancia y confianza que había aprendido desde niña. Mientras conversaban, Beatriz comenzó a insinuar que Álvaro merecía a alguien que realmente comprendiera su mundo, alguien que pudiera apoyarlo en los desafíos que vendrían con el tiempo. «Álvaro siempre ha sido un hombre de visión», dijo Beatriz, con una sonrisa suave. «Y necesitas a alguien que esté a tu nivel, que te entienda, que pueda caminar a tu lado en este camino que estás destinado a recorrer. Alguien como tú no debería conformarse». Álvaro escuchaba en silencio, sintiendo una incomodidad creciente. Sabía que Beatriz estaba tratando de hacerle dudar de sus sentimientos por Lucía, y aunque la presión comenzaba a afectarlo, no estaba dispuesto a dejarse manipular. Esa noche, cuando Álvaro llamó a Lucía, su voz sonaba diferente, más distante. Lucía lo notó de inmediato, pero no quiso presionarlo. Sin embargo, no podía evitar sentirse preocupada. Sabía que el mundo de Álvaro era complicado, lleno de personas que no aceptarían fácilmente a alguien como ella. Pero estaba decidida a luchar por su amor, sin importar lo difícil que se pusiera. Mientras la relación entre Lucía y Álvaro continuaba, la sombra de Beatriz y la desaprobación de la señora Ruiz se cernían sobre ellos. La historia de su amor recién comenzaba, pero ya estaba marcada por la oposición de aquellos que veían sus diferencias como un obstáculo insalvable. Y aunque Lucía y Álvaro aún no lo sabían, estaban a punto de enfrentar pruebas que pondrían a prueba no solo su amor, sino también su fuerza y determinación para desafiar las expectativas de un mundo que parecía estar en su contra. Un par de meses pasaron y el tiempo parecía volar a medida que se acercaba el día de la boda de Lucía y Álvaro. No dejaron tiempo de por medio, ya que estaban seguros de que querían amarse por muchos años de su vida. Pero aunque ambos estaban emocionados por comenzar una nueva vida juntos, la presión y la tensión se hacían cada vez más palpables. Para Lucía, los preparativos para el gran día se sentían como una montaña rusa de emociones. Por un lado, estaba el amor inquebrantable que sentía por Álvaro, pero por otro, estaba la creciente sensación de que no encajaba en el mundo de los Ruiz. Cada día, Lucía viajaba desde el pequeño pueblo donde vivía con su madre Isabel hasta la ciudad para organizar los detalles finales de la boda. Isabel, a pesar de sus limitados recursos, se esforzaba por hacer todo lo posible para que la boda de su hija fuera especial. Había pasado semanas trabajando en un vestido de novia hecho a mano, cuidando cada detalle con amor y dedicación. Para Isabel, este vestido no era solo una prenda. Era una representación tangible de su amor por Lucía y de todo lo que había sacrificado por ella. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a su madre en la pequeña cocina de su casa, Isabel se detuvo un momento para observarla. Aunque su hija sonreía, Isabel podía ver la preocupación oculta en sus ojos. Lucía había sido su compañera durante tantos años y conocía cada uno de sus gestos y expresiones. Sabía que algo la estaba perturbando. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó Isabel, dejando a un lado las verduras que estaba cortando. Lucía levantó la vista y forzó una sonrisa. «Sí, mamá, estoy bien. Es solo que todo esto es un poco abrumador. La boda, los preparativos, la familia de Álvaro. A veces siento que no encajo en su mundo».
Isabel dejó su cuchillo y se acercó a su hija, tomando sus manos entre las suyas. Lucía, has sido fuerte toda tu vida. Has enfrentado desafíos que muchas personas no podrían imaginar. Esta boda es solo otro paso en tu camino. Recuerda que Álvaro te ama por quien eres, no por lo que tienes o de dónde vienes, y su familia. Con el tiempo, verán lo maravillosa que eres. Lucía asintió, agradecida por las palabras de su madre, pero la inseguridad seguía acechando en su corazón. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse positiva, no podía evitar pensar en las miradas y comentarios que recibiría durante la boda, especialmente de la señora Ruiz y de Beatriz. Mientras tanto, en la ciudad, la familia Ruiz también se preparaba para la boda, pero con una mezcla de resignación y desaprobación. La señora Ruiz, aunque había aceptado la decisión de su hijo de casarse con Lucía, no estaba feliz con la idea. En su mente, esta boda era un compromiso que nunca debería haber ocurrido, y aunque no lo decía abiertamente, su desaprobación se manifestaba en cada pequeño detalle que intentaba controlar. «Beatriz, querida, estoy preocupada por Álvaro», dijo la señora Ruiz un día mientras tomaban té en la lujosa sala de la mansión. «Él está cegado por esta chica, Lucía. No sé qué ve en ella». Beatriz, siempre dispuesta a apoyar a la señora Ruiz en sus preocupaciones, asintió. «Lo sé, señora Ruiz. Álvaro merece a alguien que entienda su mundo, alguien que pueda estar a su lado en todo momento, sin arrastrarlo hacia abajo». La señora Ruiz asintió, complacida con la respuesta de Beatriz. «Precisamente, y es por eso que quiero que estés presente en la boda, querida. Quiero que Álvaro vea lo que está perdiendo. No renuncies a él. Esta boda no tiene por qué ser el final». Beatriz sonrió, segura de que aún tenía una oportunidad de recuperar a Álvaro. Estaba decidida a estar presente en la boda, no como una invitada cualquiera, sino como alguien que podría cambiar el curso de los acontecimientos. En los días previos a la boda, Lucía se encontraba atrapada en una mezcla de emoción y ansiedad. Isabel, consciente de esto, decidió sorprender a su hija con un regalo especial, algo que podría aliviar un poco su preocupación. Un día antes de la boda, llevó a Lucía a la casa de campo que había pertenecido a la familia durante generaciones. La casa, aunque antigua y en mal estado, era un lugar lleno de recuerdos para Isabel. Había pasado muchos años allí antes de mudarse al pequeño pueblo, y sabía que aunque no era un palacio, tenía un valor sentimental incalculable. «Lucía, quiero darte algo especial», dijo Isabel mientras caminaban hacia la casa. «Esta casa ha sido parte de nuestra familia durante mucho tiempo. Sé que no es mucho, pero me gustaría que fuera tuya y de Álvaro. Es mi regalo para ustedes». Lucía se detuvo en seco, sorprendida. La casa estaba en ruinas, con paredes agrietadas y techos que apenas se sostenían, pero también era un lugar lleno de historia y amor. «Mamá, esto es increíble», dijo Lucía con lágrimas en los ojos. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada, querida», respondió Isabel abrazando a su hija. «Solo quiero que tengas un lugar donde puedas construir tu propio hogar, un lugar donde siempre estarás rodeada de amor». El día de la boda llegó rápidamente. La ceremonia se celebró en una iglesia pequeña pero hermosa, adornada con flores que Lucía e Isabel habían recogido juntas. Lucía, vestida con el vestido hecho a mano por su madre, caminó por el pasillo hacia Álvaro, sintiendo una mezcla de amor y temor. Aunque estaba feliz de casarse con el hombre que amaba, no podía evitar sentir el peso de las expectativas y las críticas que sabía que estaban presentes en la sala. Durante la recepción, Isabel se levantó para hacer un brindis. Con voz temblorosa pero llena de amor, habló sobre lo orgullosa que estaba de su hija y de cómo, a pesar de todas las dificultades, había encontrado el amor verdadero. Al final de su discurso, Isabel entregó a Lucía y Álvaro las llaves de la casa de campo. «Este es mi regalo para ustedes», dijo Isabel. «No es una mansión, pero es un lugar lleno de amor y recuerdos. Espero que puedan hacer de él su hogar y crear nuevos recuerdos juntos». La sala quedó en silencio por un momento, y luego se escucharon murmullos. La señora Ruiz, sentada al fondo, intercambió una mirada de desdén con Beatriz. Para ella, el regalo era una muestra de la diferencia de estatus entre las dos familias, algo que nunca podría aceptar.
Beatriz, aprovechando el silencio, se acercó a Lucía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es un gesto encantador», dijo con una voz cargada de condescendencia. «Pero, Lucía, ¿estás segura de que podrás manejar una propiedad como esa? No es fácil mantener una casa en el campo, especialmente si no tienes experiencia». Lucía sintió cómo las palabras de Beatriz la herían, pero se mantuvo firme, sabiendo que no podía dejarse llevar por las provocaciones. «Haré lo mejor que pueda», respondió con una sonrisa forzada. «Estoy segura de que Álvaro y yo podremos convertirla en un hogar». La señora Ruiz observó la interacción en silencio, con una expresión impenetrable. Sabía que esta boda era un hecho consumado, pero no estaba dispuesta a aceptar que su hijo, el heredero de los Ruiz, viviera en una casa en ruinas, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Mientras Isabel regresaba a su asiento, Lucía la miró con gratitud, pero también con tristeza. Lo que debía haber sido un momento de felicidad se había visto empañado por las críticas y las tensiones que rodeaban a la familia Ruiz. Sin embargo, sabía que debía ser fuerte por ella misma, por Álvaro y por su madre. La boda, que debía haber sido un día de pura alegría, se convirtió en un reflejo de las luchas que Lucía y Álvaro enfrentarían en su futuro juntos. A medida que avanzaba la noche, Lucía no podía evitar preguntarse si realmente estaba preparada para los desafíos que vendrían. Pero una cosa era segura: estaba decidida a luchar por su amor, sin importar lo que los demás pensaran. Y así, mientras las luces de la recepción se apagaban y los invitados se retiraban, Lucía y Álvaro se preparaban para comenzar una nueva vida juntos, una vida que estaría llena de pruebas, pero también de amor y esperanza. La mañana después de la boda, Lucía despertó en la habitación del hotel, con el primer rayo de sol filtrándose a través de las cortinas. A su lado, Álvaro dormía profundamente, su rostro tranquilo reflejando el agotamiento de las semanas anteriores. Lucía lo observó por un momento, sintiendo una mezcla de amor y preocupación. La boda había sido hermosa en su esencia, pero la tensión latente con la familia de Álvaro había dejado un sabor amargo en su boca. Mientras los recuerdos de la recepción inundaban su mente, Lucía no podía olvidar las miradas de desdén, los comentarios maliciosos disfrazados de cortesía y, sobre todo, la forma en que la señora Ruiz y Beatriz habían reaccionado al regalo de su madre. Las palabras de Beatriz, aunque envueltas en amabilidad superficial, habían sido como puñaladas, sembrando dudas en un momento que debería haber estado lleno de alegría. Después de un rato, Álvaro despertó y sonrió al ver a Lucía a su lado. La abrazó suavemente y besó su frente. «Buenos días, señora Ruiz», dijo en tono de broma, pero con un afecto genuino. Lucía sonrió, pero no pudo evitar que su expresión reflejara algo de la preocupación que sentía. «Buenos días», respondió acariciando el rostro de Álvaro. «¿Cómo dormiste?» «Como un tronco», respondió Álvaro estirándose. «Creo que no había sentido tanto cansancio en mucho tiempo». Lucía asintió, pero sus pensamientos aún estaban en la noche anterior. Decidió hablar con Álvaro sobre lo que la estaba perturbando. «Álvaro», comenzó con un tono serio, «hay algo de lo que necesito hablarte». Álvaro, notando el cambio en su voz, se sentó y la miró con preocupación. «¿Qué ocurre, amor?». Lucía vaciló un momento antes de continuar. «Es sobre anoche, durante la recepción. No puedo dejar de pensar en cómo tu madre y Beatriz reaccionaron al regalo de mi mamá. Sentí que lo despreciaron, que me despreciaron». Álvaro frunció el ceño, recordando las miradas y los susurros durante la recepción. Sabía que su familia no había recibido el regalo con la gratitud que merecía, y eso lo enfurecía. «Lo siento mucho, Lucía», dijo, tomando sus manos. «No tienes idea de cuánto me duele que te hagan sentir así. Sé que mi madre puede ser difícil, y Beatriz, bueno, ella siempre ha sido muy cercana a la familia, pero eso no justifica cómo te trataron. El regalo de tu madre fue hermoso, lleno de amor. No deberías sentirte menospreciada por eso». Lucía asintió, agradecida por las palabras de Álvaro, pero la herida seguía ahí. «Sé que no fue tu intención, pero me sentí humillada, como si no perteneciera a tu mundo. Y no es solo por lo que dijeron, sino por cómo lo dijeron.
como si estuvieran esperando que fallara. Álvaro suspiró, sintiendo la impotencia de no poder cambiar el comportamiento de su familia. Lucía, lo único que puedo decirte es que te amo y que juntos podemos superar cualquier cosa. Mi madre y Beatriz no entienden lo que tenemos, pero eso no importa. Lo que importa es que nosotros sabemos lo que significa este regalo. Es un símbolo de lo que somos, de dónde venimos y de lo que podemos construir juntos. Lucía lo miró a los ojos, buscando en ellos la seguridad que necesitaba. Sabía que Álvaro estaba siendo sincero, pero aún le preocupaba el futuro. Sin embargo, decidió confiar en él y en su amor. «Tienes razón», dijo finalmente. «No dejaré que sus palabras me afecten. Este es nuestro comienzo, y haremos que funcione, sin importar lo que piensen los demás». Álvaro la abrazó con fuerza, y por un momento el mundo exterior dejó de importar. Sin embargo, ambos sabían que los desafíos apenas comenzaban. Más tarde esa mañana, la pareja se preparó para dirigirse a la casa de campo que Isabel les había regalado. Aunque estaban emocionados por ver su nuevo hogar, también sentían una inquietud que no podían ignorar. Sabían que la casa necesitaba reparaciones y que no sería fácil, pero estaban decididos a convertirla en un hogar. Cuando llegaron, la realidad del estado de la casa los golpeó de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de musgo, el techo mostraba signos de desgaste y el jardín había sido reclamado por la maleza. A pesar de todo, Lucía sintió un extraño sentido de pertenencia al estar allí. La casa, aunque en ruinas, tenía una historia y estaba lista para comenzar un nuevo capítulo con ellos. «Bueno, definitivamente tenemos trabajo por hacer», dijo Álvaro tratando de mantener el ánimo. «Pero lo lograremos juntos». Lucía sonrió y asintió, sintiendo una chispa de esperanza. Sabía que no sería fácil, pero con Álvaro a su lado estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío. Mientras recorrían la propiedad, haciendo planes para las reparaciones, Lucía no podía evitar pensar en lo que diría la familia de Álvaro cuando vieran el lugar. Sabía que su madre y Beatriz lo verían como una confirmación de que ella no pertenecía a su mundo, pero decidió que eso no importaba. Esta casa sería su hogar, y en ella construirían una vida juntos, sin importar las opiniones ajenas. Esa noche, cuando se sentaron en el suelo de la sala, rodeados de cajas y con una simple cena improvisada, Lucía sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. A pesar de las dificultades, estaba donde quería estar, con el hombre que amaba. Y aunque la sombra de la desaprobación de los Ruiz aún colgaba sobre ellos, supo en ese momento que su amor por Álvaro era más fuerte que cualquier obstáculo. Pero en lo profundo de su corazón, Lucía también sabía que la batalla por ganarse el respeto y la aceptación de la familia de Álvaro apenas comenzaba. Y aunque estaba decidida a luchar por su amor, no podía evitar preguntarse cuántas más pruebas tendrían que enfrentar antes de encontrar la paz que tanto anhelaban. Los primeros días de matrimonio para Lucía y Álvaro fueron una mezcla de emociones encontradas. Mientras se instalaban en la casa de campo, ambos se sentían emocionados por la promesa de un nuevo comienzo, pero también abrumados por la realidad de la situación. La casa, que debía ser un refugio, se presentaba como un proyecto monumental que requería más trabajo del que habían anticipado. La primera mañana en su nuevo hogar, Lucía se levantó temprano, observando el techo agrietado sobre su cabeza y escuchando el canto de los pájaros que provenía del exterior. A pesar de las dificultades, una parte de ella se sentía agradecida por estar allí, con Álvaro a su lado. Sin embargo, esa sensación de gratitud estaba constantemente acompañada por la preocupación sobre cómo iban a manejar todo lo que se les venía encima. Álvaro también despertó temprano, decidido a hacer de la casa un hogar para ambos. Pero mientras se levantaba y caminaba por los pasillos de la casa, la magnitud del trabajo que tenían por delante se hizo evidente. Las paredes necesitaban ser reparadas, el techo mostraba signos de desgaste y el jardín estaba completamente invadido por la maleza. A pesar de todo, Álvaro se mantuvo optimista, convencido de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. «Buenos días»,
dijo Álvaro con una sonrisa mientras entraba a la cocina, donde Lucía estaba preparando café en una vieja cafetera que había encontrado en una de las cajas. «Buenos días», respondió Lucía devolviéndole la sonrisa. «Parece que tenemos un largo día por delante». «Sí, pero lo haremos juntos», dijo Álvaro tomando una taza de café y sentándose a su lado. «Vamos a empezar por hacer una lista de todo lo que necesitamos. Con un poco de organización, esto irá más rápido de lo que pensamos». Lucía asintió, sintiendo una chispa de esperanza. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que la casa se convirtiera en un hogar. Mientras discutían los planes para las reparaciones, no pudieron evitar reírse de algunas de las absurdas dificultades que anticipaban, como el techo que goteaba y las ventanas que apenas se cerraban. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la realidad comenzó a pesar sobre ellos. Lucía, que había esperado encontrar un trabajo en la ciudad para ayudar con los gastos, se encontró enfrentando una serie de rechazos. Cada entrevista terminaba en una negativa, y con cada carta de rechazo, su autoestima se desmoronaba un poco más. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse positiva, el miedo a no poder contribuir económicamente a su nuevo hogar comenzó a apoderarse de ella. Álvaro también enfrentaba sus propias dificultades. Decidido a seguir su pasión por la fotografía, había renunciado a la estabilidad que el negocio familiar podía ofrecerle. Al principio, estaba convencido de que su talento y determinación serían suficientes para abrirse camino, pero la realidad fue muy diferente. Cada puerta que tocaba se cerraba antes de que pudiera siquiera presentar su trabajo. El mercado estaba saturado y la competencia era feroz. Sus fotografías, que antes lo llenaban de orgullo, comenzaron a parecerle insuficientes, carentes del valor que había imaginado. La frustración crecía dentro de él, alimentada por la preocupación de no poder proveer para su nueva familia. Las noches, que deberían haber sido un momento de descanso y unión para la pareja, se convirtieron en momentos de tensión silenciosa. Ambos estaban exhaustos, física y emocionalmente. Las discusiones, que antes eran raras, se volvieron más frecuentes. Álvaro se encerraba en sí mismo, luchando contra la culpa de haber llevado a Lucía a una situación tan precaria. Lucía, por su parte, trataba de mantener la calma, pero el peso de la incertidumbre y el temor por el futuro la asfixiaban. Un día, después de una larga jornada de trabajo en la casa, Lucía se derrumbó en el sofá, con lágrimas en los ojos. Álvaro, al verla así, sintió que su corazón se rompía. «Lucía, lo siento tanto», dijo Álvaro sentándose a su lado y tomando su mano. «Nunca quise que pasaras por esto. Pensé que podríamos hacerlo, pero siento que te estoy fallando». Lucía lo miró, sus ojos llenos de tristeza y cansancio. «No es tu culpa, Álvaro. Sabía que no sería fácil, pero es más difícil de lo que imaginé. Me siento tan inútil, tan incapaz de contribuir. Cada rechazo, cada puerta cerrada, me hace sentir que no soy suficiente». Álvaro la abrazó, sintiendo la profundidad de su dolor. «Lucía, eres más que suficiente. Eres la razón por la que sigo adelante cada día. Esta casa, este proyecto, no sería nada sin ti. Sé que es difícil, pero debemos mantenernos juntos, apoyarnos el uno al otro. Vamos a encontrar la manera de superar esto, te lo prometo». Lucía asintió, aferrándose a Álvaro. Sabía que tenía razón, pero la desesperación seguía pesando sobre ella. Los días siguientes fueron una lucha constante. Con cada pequeña victoria en la restauración de la casa venían nuevas dificultades. Los ahorros que habían acumulado con tanto esfuerzo se evaporaban rápidamente, y cada gasto se sentía como un clavo más en el ataúd de sus sueños. A pesar de todo, Álvaro y Lucía intentaron mantenerse optimistas, recordándose mutuamente que estaban en esto juntos. Pero la sombra de la desaprobación de la familia de Álvaro seguía presente. Un día, mientras trabajaban en el jardín, recibieron una visita inesperada. Era la señora Ruiz, acompañada de Beatriz. Al verlas acercarse, Lucía sintió que su corazón se detenía por un momento. «Mamá, Beatriz», dijo Álvaro tratando de ocultar su sorpresa. «No esperaba verlas por aquí». La señora Ruiz miró alrededor, observando la casa y el jardín,
con una expresión de desdén apenas disimulado. «Álvaro, solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien», dijo la señora Ruiz, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su desaprobación. «No hemos sabido mucho de ti desde la boda, y quería ver cómo estaban las cosas por aquí». Beatriz, por su parte, sonrió con esa sonrisa condescendiente que Lucía había llegado a temer. «Lucía, querida, este lugar... Bueno, se nota que necesita mucho trabajo. ¿Estás segura de que podrán manejarlo? No es fácil mantener una propiedad así, especialmente cuando... bueno, cuando los recursos son limitados». Lucía sintió cómo las palabras de Beatriz la herían profundamente, pero se obligó a mantener la compostura. «Estamos haciendo lo mejor que podemos», respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. «Esta es nuestra casa, y vamos a convertirla en un hogar». La señora Ruiz y Beatriz intercambiaron una mirada antes de que la señora Ruiz hablara nuevamente. «Álvaro, quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en casa, si decides que... esto no es lo que esperabas». Álvaro sintió la tensión en el aire, pero se mantuvo firme. «Gracias, mamá, pero este es nuestro hogar ahora. Vamos a hacerlo funcionar, lo prometo». Después de un incómodo silencio, la señora Ruiz y Beatriz se despidieron y se marcharon, dejando a Lucía y Álvaro en un estado de angustia silenciosa. Esa noche, mientras cenaban en la pequeña mesa de la cocina, Lucía rompió el silencio. «Álvaro, no puedo evitar sentir que tu madre y Beatriz están esperando que fallemos, como si quisieran que no pudiéramos con esto». Álvaro suspiró, sabiendo que ella tenía razón. «Tal vez lo hagan, Lucía. Pero eso no importa. Lo que importa es que nosotros creemos en esto, en nosotros. No dejemos que sus palabras nos derrumben». Lucía asintió, decidida a no dejarse vencer por la desaprobación de los demás. Sabía que su camino sería difícil, pero estaba comprometida a luchar por su hogar, por su amor y por la vida que quería construir con Álvaro. Mientras apagaban las luces esa noche, Lucía y Álvaro se abrazaron, aferrándose el uno al otro como si fueran todo lo que tenían en el mundo. Sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también sabían que mientras estuvieran juntos, podrían superarlos. La primera semana en la casa de campo fue una mezcla de trabajo agotador y momentos de desesperanza. Cada rincón de la propiedad parecía necesitar atención inmediata, y Lucía y Álvaro se sumergieron en las reparaciones desde el amanecer hasta bien entrada la noche. A pesar de sus esfuerzos, la lista de tareas parecía crecer en lugar de disminuir, y la realidad de su situación se hacía cada vez más evidente. Lucía se despertó una mañana sintiendo el peso de la fatiga en cada fibra de su cuerpo. A su alrededor, la habitación todavía estaba llena de cajas sin desempacar y herramientas dispersas por el suelo. La casa, que en su imaginación debía ser un refugio acogedor, se veía más como un sitio de construcción inacabado. Al bajar las escaleras, encontró a Álvaro en la cocina, estudiando una pila de facturas y presupuestos con el ceño fruncido. La tensión en su rostro era palpable, y Lucía sintió una punzada de preocupación. «Buenos días», dijo ella tratando de sonar optimista. Álvaro levantó la vista y esbozó una pequeña sonrisa, aunque no alcanzó sus ojos. «Buenos días, amor. Estaba revisando lo que necesitamos para las reparaciones. Parece que vamos a necesitar más materiales de los que pensábamos. Y los costos, bueno, están aumentando». Lucía se sentó a su lado mirando la lista de cosas por hacer. «Lo sé, pero tenemos que seguir adelante. No podemos rendirnos ahora». Álvaro asintió, aunque su expresión reflejaba la preocupación que ambos compartían. «Claro que no. Lo haremos funcionar, pase lo que pase». Decididos a no dejarse vencer por las dificultades, Lucía y Álvaro se lanzaron a trabajar en la casa con renovada determinación. El techo era la prioridad, ya que algunas de las habitaciones sufrían de filtraciones cada vez que llovía. Sin embargo, las reparaciones resultaron ser más complicadas de lo que habían anticipado. El antiguo tejado estaba en peor estado de lo que parecía, y los materiales que necesitaban eran caros y difíciles de conseguir. A medida que el trabajo avanzaba, Lucía comenzó a notar pequeños detalles que le recordaban que la casa tenía una historia mucho más antigua que la suya. Los suelos de madera, aunque desgastados,
Crujían bajo sus pies de una manera que le resultaba extrañamente reconfortante. Las viejas molduras de las puertas, aunque descascaradas, mostraban un trabajo artesanal que ya no se veía en las construcciones modernas. Había algo en esos detalles que la conectaba con el pasado, un pasado que sentía que ahora era parte de su historia también. Una tarde, mientras limpiaba una de las habitaciones, Lucía encontró una caja de madera escondida bajo una tabla del suelo. La caja estaba cubierta de polvo y telarañas, pero al abrirla, descubrió un conjunto de cartas y fotografías antiguas. Las cartas estaban escritas a mano, con tinta descolorida por el tiempo, y las fotografías mostraban a una familia que alguna vez había vivido en la casa. Lucía se sentó en el suelo, fascinada por el descubrimiento. «Álvaro, ven a ver esto», llamó con un tono de emoción en su voz. Álvaro, que estaba trabajando en el techo, bajó rápidamente para ver qué había encontrado Lucía. Al ver las cartas y las fotos, se sentó a su lado, mirando el contenido de la caja con interés. «¿Qué es todo esto?», preguntó él. «Parece que pertenecían a la familia que vivía aquí antes», respondió Lucía, hojeando las cartas. «Mira, hay fotos de ellos en el jardín y algunas cartas que hablan sobre la vida en la casa. Es como si esta casa tuviera su propia historia que contar». Álvaro tomó una de las cartas y comenzó a leerla en voz alta. Hablaba de las dificultades que la familia había enfrentado durante la guerra, de cómo habían luchado por mantener la propiedad en pie a pesar de todo. A medida que leía, ambos sintieron una conexión más profunda con la casa, como si las luchas que enfrentaban ahora fueran una continuación de las luchas que esa familia había enfrentado en el pasado. «Es increíble pensar en todo lo que esta casa ha visto», dijo Lucía en voz baja. «Y ahora es nuestro turno de escribir nuestra propia historia aquí». Álvaro asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. «Tienes razón. Esta casa ha sobrevivido a muchas cosas y nosotros también lo haremos. No importa cuán difícil sea, vamos a convertir este lugar en nuestro hogar». Con ese nuevo sentido de determinación, Lucía y Álvaro continuaron trabajando en la casa, tratando de equilibrar las reparaciones con sus vidas diarias. Sin embargo, a medida que avanzaban, comenzaron a darse cuenta de que la falta de fondos era un problema cada vez mayor. Los ahorros que habían acumulado se agotaban rápidamente, y cada nuevo problema que surgía parecía requerir más dinero del que tenían. A pesar de estos desafíos, Lucía comenzó a encontrar consuelo en los pequeños avances que lograban cada día. La limpieza de una habitación, la reparación de una ventana, o simplemente ver cómo el jardín comenzaba a recuperar su forma, le daban un sentido de logro que la motivaba a seguir adelante. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Lucía y Álvaro se sentaron en el porche delantero, disfrutando de un momento de calma. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente sobre ellos. «A veces me pregunto si vamos a lograrlo», dijo Lucía mirando el cielo, «si realmente podremos hacer de esta casa un hogar». Álvaro tomó su mano y la apretó suavemente. «Sé que lo haremos. Ya hemos pasado por tanto y todavía estamos aquí luchando. Esta casa es un símbolo de lo que podemos superar juntos. Y cada día que pasamos aquí, cada pequeño progreso que hacemos, es una victoria». Lucía sonrió, sintiendo que, a pesar de todo, estaban en el camino correcto. «Tienes razón, y sabes, esta casa puede estar en ruinas ahora, pero ya la amo. No es solo una casa, es nuestra casa». Álvaro la miró con ternura, sabiendo que, aunque el camino por delante sería difícil, estaba listo para enfrentarlo con ella. «Y yo también la amo, porque es donde estamos construyendo nuestra vida juntos. Pase lo que pase, vamos a convertir este lugar en un hogar». A medida que la noche avanzaba, Lucía y Álvaro se quedaron en el porche, mirando las estrellas y hablando de sus sueños para el futuro. Sabían que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también sabían que mientras estuvieran juntos, podrían superarlos. Y así, con renovada esperanza, se retiraron a su cama improvisada en la sala, sabiendo que al día siguiente los esperaba otra jornada de trabajo. Pero esta vez estaban listos, dispuestos a luchar por el hogar que tanto deseaban, decididos a hacer que la casa del abandono se convirtiera en un refugio de amor y esperanza. Una tarde,
Mientras intentaba arreglar una de las ventanas de la sala, Lucía se detuvo y miró a su alrededor. La habitación, a medio arreglar, estaba llena de polvo y herramientas. De repente, sintió un vacío en el pecho, una sensación de pérdida que no había sentido en mucho tiempo. La pintura, su primera y verdadera pasión, había quedado relegada a un segundo plano desde que había asumido todas las responsabilidades de la casa. La tristeza la invadió al darse cuenta de cuánto había dejado de lado lo que una vez le había traído tanto consuelo y alegría. Sin decir una palabra, Lucía salió de la casa y caminó hacia el viejo cobertizo que se encontraba al final del jardín. Era un pequeño edificio de madera que apenas se mantenía en pie, pero algo en él la atraía. Al abrir la puerta fue recibida por el olor a madera vieja y polvo acumulado. A pesar del estado del lugar, Lucía sintió una extraña calma al entrar. Allí, en medio de viejos trastos y herramientas oxidadas, encontró una vieja mesa de trabajo y un par de sillas que parecían haber sido olvidadas durante años. Se sentó en una de las sillas y cerró los ojos. En su mente comenzó a visualizar colores, formas y pinceladas, como si su corazón estuviera buscando desesperadamente reconectar con la pasión que una vez la había definido. Cuando abrió los ojos, una determinación nueva la invadió. Decidió que, aunque fuera solo por unas horas al día, tenía que volver a pintar. Sabía que no podía dejar que esa parte de ella se desvaneciera por completo. Esa noche, durante la cena, Lucía decidió hablar con Álvaro sobre lo que sentía. «Álvaro, he estado pensando en algo», comenzó mientras jugaba con el tenedor en su plato. «Siento que he estado dejando de lado una parte importante de mí desde que nos mudamos aquí. La pintura siempre ha sido mi refugio y me he dado cuenta de cuánto la extraño». Álvaro la miró con preocupación, pero también con comprensión. Sabía lo importante que era la pintura para Lucía y cómo había sacrificado esa parte de su vida para centrarse en la casa y en su relación. «Lo entiendo, Lucía», dijo tomando su mano. «Sabes que siempre he admirado tu talento y cómo te expresas a través de tus pinturas. Si eso es lo que necesitas para sentirte completa, entonces debes hacerlo. Podemos encontrar la manera de que tengas tiempo para pintar, incluso con todo lo que tenemos que hacer aquí». Lucía sonrió, agradecida por el apoyo de Álvaro. «Gracias, Álvaro. No quiero dejar de lado las responsabilidades que tenemos aquí, pero necesito encontrar un equilibrio. La pintura es parte de quien soy, y siento que si la dejo ir, estaré perdiendo algo muy importante». Álvaro asintió, sabiendo que lo que decía Lucía era cierto. Decidieron que Lucía se tomaría un tiempo cada día para pintar, aunque solo fuera por 1 o 2 horas, mientras él continuaba con las reparaciones más urgentes de la casa. Ambos sabían que esto sería un sacrificio, pero también entendían que era necesario para mantener el equilibrio emocional de Lucía. Al día siguiente, Lucía limpió el viejo cobertizo y lo convirtió en un pequeño estudio improvisado. Aunque las paredes estaban desgastadas y la luz natural apenas se filtraba a través de las ventanas sucias, para ella era perfecto. Colocó su caballete en el centro de la habitación y sacó sus viejos pinceles y óleos que habían estado guardados en una caja desde antes de la boda. Cuando Lucía comenzó a pintar, sintió como si una parte de ella hubiera despertado de un largo sueño. Las pinceladas fluían de manera natural y los colores cobraban vida en el lienzo. La sensación de pérdida que había sentido semanas atrás comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de propósito renovado. La pintura le permitía procesar las emociones que había estado acumulando, las frustraciones y las alegrías de la vida en la casa de campo. Cada cuadro que pintaba reflejaba una parte de su viaje, una parte de su alma. Isabel, su madre, visitaba a menudo, trayendo con ella palabras de aliento y consejos prácticos sobre la casa. Un día, mientras observaba a su hija pintar en el cobertizo, no pudo evitar sonreír con orgullo. «Siempre supe que volverías a pintar, Lucía», dijo Isabel mientras se sentaba en una silla al lado de su hija. «Nunca dejes de hacer lo que amas. La vida puede ser dura, pero siempre debemos encontrar una manera de mantener nuestras pasiones vivas». Lucía miró a su madre y asintió, sintiéndose agradecida por tener a alguien que siempre la había apoyado, incluso en los momentos más difíciles. Con el paso del tiempo, Lucía decidió llevar algunas de sus pinturas al mercado local para venderlas.
Al principio, sus expectativas eran modestas, pero para su sorpresa, las obras empezaron a captar la atención de los compradores. Las imágenes de paisajes, retratos y escenas de la vida en el campo resonaron con la gente de la comunidad, quienes valoraban la autenticidad y la emoción que transmitían sus pinturas. Poco a poco, las ventas comenzaron a crecer y con ellas, una nueva esperanza nacía en el corazón de Lucía. El dinero que Lucía ganaba con la venta de sus pinturas no solo ayudaba a cubrir algunos de los costos de las reparaciones de la casa, sino que también reforzaba su autoestima. Sentía que estaba contribuyendo de manera significativa a su hogar y a su relación con Álvaro, y que, a pesar de las dificultades, estaba encontrando un camino propio. Álvaro, por su parte, no podía estar más orgulloso de Lucía. La apoyaba en cada paso del camino, y juntos comenzaron a ver los frutos de su arduo trabajo. Aunque aún quedaba mucho por hacer en la casa, sabían que estaban en el camino correcto, y que cada pequeño logro los acercaba más a su sueño. Una noche, mientras Lucía terminaba un nuevo cuadro, Álvaro entró en el cobertizo, observando cómo los colores tomaban vida en el lienzo. «Es increíble, Lucía», dijo con admiración en su voz. «Cada día me sorprendes más con tu talento. Estoy tan feliz de que hayas vuelto a pintar». Lucía sonrió y se acercó a él tomando su mano. «Gracias, Álvaro. No podría haberlo hecho sin tu apoyo. Pintar me ha dado una nueva perspectiva sobre todo lo que estamos haciendo aquí. Este lugar, esta casa, todo tiene un nuevo significado para mí ahora». Álvaro la abrazó, sintiendo que juntos estaban construyendo algo más que una casa. Estaban construyendo una vida llena de amor, arte y propósito. Y así, con cada pincelada y cada reparación, Lucía y Álvaro continuaron su viaje, sabiendo que, aunque el camino era difícil, estaban creando algo hermoso y duradero. La casa, que alguna vez fue un símbolo de abandono, estaba cobrando vida nuevamente, gracias al esfuerzo y la pasión de ambos. El arte de Lucía, nacido de su amor por la pintura y su deseo de encontrar su lugar en el mundo, no solo estaba ayudando a mantener a flote su hogar, sino que también estaba construyendo un puente entre su pasado y su futuro, uniendo los sueños que una vez tuvo con la realidad que estaba creando día a día. Y aunque sabían que aún quedaban muchos desafíos por delante, Lucía y Álvaro se sentían más fuertes y más unidos que nunca, listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo y seguir adelante, construyendo su hogar, su vida y su futuro, con cada pincelada y cada ladrillo. El éxito que Lucía comenzó a encontrar con la venta de sus pinturas trajo una ola de alivio y esperanza a la joven pareja. Sin embargo, justo cuando las cosas empezaban a mejorar, una nueva nube oscura se cernió sobre ellos. Una nube que amenazaba con desmoronar la frágil estabilidad que habían comenzado a construir. Isabel, la madre de Lucía, siempre había sido una figura de fortaleza y resiliencia. Durante años, había soportado el peso de criar a su hija sola, enfrentando desafíos que habrían derrotado a muchos. Su energía y su espíritu indomable eran un ejemplo constante para Lucía, quien la admiraba profundamente. Sin embargo, en las últimas semanas, Lucía había notado pequeños cambios en su madre, detalles que pasaron desapercibidos al principio, pero que pronto se volvieron imposibles de ignorar. Una tarde, mientras Isabel estaba visitando a Lucía en la casa de campo, decidió ayudarla a organizar algunas de las pinturas que planeaba llevar al mercado. Sin embargo, a mitad de la tarea, Isabel se detuvo de repente, apoyándose en la mesa, respirando con dificultad. Lucía, que estaba a su lado, se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Lucía, su voz llena de preocupación mientras corría hacia ella. Isabel asintió con la cabeza, pero su rostro estaba pálido y una fina capa de sudor cubría su frente. «Estoy bien, hija, solo un poco mareada», respondió Isabel con un esfuerzo visible por mantener la calma. Pero Lucía no estaba convencida. Sabía que su madre rara vez se quejaba de nada, y verla en ese estado encendió todas las alarmas en su mente. «Mamá, esto no es normal. Debemos asistir al médico ahora mismo». Isabel intentó protestar, insistiendo en que solo necesitaba descansar un poco, pero Lucía no estaba dispuesta a ceder. Con la ayuda de Álvaro,
Llevaron a Isabel al hospital más cercano. El viaje fue silencioso, cargado de preocupación. Lucía sostenía la mano de su madre todo el tiempo, rezando en silencio para que no fuera nada serio. Al llegar al hospital, Isabel fue sometida a una serie de exámenes. Las horas de espera parecían eternas, y Lucía se sentía impotente, incapaz de hacer nada más que esperar. Álvaro permanecía a su lado, ofreciéndole consuelo, aunque él mismo estaba preocupado por lo que los médicos podrían decir. Finalmente, el médico salió a hablar con ellos, y la expresión en su rostro no era alentadora. «Señora Isabel ha estado experimentando problemas cardíacos serios», explicó el médico, con un tono de voz profesional pero empático. «Hemos identificado una enfermedad cardíaca que requiere tratamiento inmediato. Necesitará una operación lo antes posible para evitar complicaciones graves». Las palabras del médico cayeron como un balde de agua fría sobre Lucía y Álvaro. Isabel, siempre tan fuerte, ahora se enfrentaba a una batalla que estaba más allá de su control. Lucía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, mientras trataba de asimilar lo que estaba escuchando. «¿Cuánto costará la operación?», preguntó Lucía, su voz temblorosa. El médico les explicó que aunque la operación era urgente, también era costosa, especialmente considerando el tipo de intervención que Isabel necesitaría. Los números que mencionó superaban con creces lo que Lucía y Álvaro podían permitirse en ese momento, incluso con el éxito reciente de las pinturas de Lucía. Al regresar a casa esa noche, Lucía estaba devastada. Sentada en la cocina, con las manos temblorosas, trataba de procesar la información. Isabel, su madre, su pilar, ahora necesitaba su ayuda más que nunca, y ella no tenía los medios para proporcionársela. «Álvaro, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Lucía, su voz quebrada por la desesperación. «No podemos permitirnos esa operación, pero no puedo perder a mi mamá. No ahora». Álvaro, aunque también estaba afectado por la noticia, trató de mantenerse fuerte para Lucía. Sabía que este era un momento crucial y que debían tomar decisiones difíciles. «Encontraremos la manera, Lucía. Hay que mantener la calma y pensar en nuestras opciones. Tal vez podamos recaudar el dinero de alguna forma. Podríamos vender más pinturas, pedir ayuda, lo que sea necesario». Lucía asintió, pero el miedo no la abandonaba. Sabía que el tiempo no estaba de su lado, y cada día que pasaba sin la operación aumentaba el riesgo para su madre. En los días que siguieron, Lucía y Álvaro comenzaron a buscar todas las formas posibles de reunir el dinero necesario para la operación de Isabel. Lucía pintaba más que nunca, tratando de producir suficientes obras para vender en el mercado. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el dinero que lograban reunir apenas era una fracción de lo que necesitaban. El estrés comenzó a pasar factura a Lucía, quien no solo lidiaba con la presión de cuidar a su madre, sino también con la carga de mantener la casa en condiciones habitables. Cada vez que visitaba a Isabel en el hospital, sentía que el tiempo se agotaba, y la culpa de no poder hacer más la consumía por dentro. Una tarde, mientras Lucía trabajaba en una pintura en el cobertizo, sintió que las lágrimas empezaban a caer por sus mejillas. Se sentía atrapada, impotente, y el peso de la situación parecía aplastarla. Justo cuando pensaba que no podría soportarlo más, Isabel apareció en la puerta del cobertizo, aún débil, pero con una sonrisa en el rostro. «Hija, no llores», dijo Isabel suavemente acercándose a Lucía. «Sé que esto es difícil, pero has sido tan fuerte. Estoy tan orgullosa de ti». Lucía se volvió hacia su madre, tratando de contener las lágrimas, pero al ver la fragilidad de Isabel, no pudo evitarlo. «Mamá, siento que te estoy fallando. Debería poder hacer más por ti, pero no sé cómo». Isabel la abrazó, con la misma calidez y fortaleza que siempre había demostrado, a pesar de su propia lucha. «Lucía, has hecho más de lo que podrías imaginar. Me has dado tanto amor, tanta esperanza. No te preocupes por lo que no puedes controlar. Lo que importa es que estamos juntas en esto, y vamos a encontrar una solución». Las palabras de Isabel le dieron a Lucía la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba sola. Con Álvaro a su lado y la determinación que había heredado de su madre, estaba decidida a luchar con todas sus fuerzas para salvarla. Esa noche,
Después de asegurarse de que Isabel estuviera cómoda en casa, Lucía y Álvaro se sentaron a discutir sus opciones. Sabían que tendrían que hacer sacrificios, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para recaudar el dinero que necesitaban. Decidieron pedir ayuda a la comunidad, a los amigos y vecinos, y explorar todas las posibilidades, incluyendo la venta de algunas pertenencias de valor. A medida que los días pasaban, la salud de Isabel fluctuaba, y la urgencia de la situación se volvía cada vez más palpable. Pero Lucía se aferraba a la esperanza, impulsada por el amor por su madre, y la determinación de no rendirse. Aunque el futuro era incierto, estaba dispuesta a luchar con todas sus fuerzas para asegurar que Isabel recibiera la atención médica que necesitaba. La situación era desesperante, pero Lucía sabía que mientras hubiera un hilo de esperanza, no lo soltaría. Y así, con la misma resiliencia que había aprendido de su madre, se preparó para enfrentar la mayor batalla de su vida, con la esperanza de que, de alguna manera, encontrarían una forma de salvar a Isabel y de mantener viva la luz que ella siempre había sido en su vida. Los días pasaban con una mezcla de desesperación y esperanza, mientras Lucía y Álvaro seguían buscando formas de reunir el dinero necesario para la operación de Isabel. La tensión en la casa era palpable, pero ambos se mantenían firmes, dispuestos a luchar hasta el final. Sin embargo, justo cuando todo parecía estar en su punto más crítico, un hallazgo inesperado cambió el curso de sus vidas. Una tarde, mientras Álvaro trabajaba en las reparaciones del salón principal de la casa, decidió derribar una vieja pared que se encontraba en mal estado. La tarea era pesada y requería tiempo, pero Álvaro estaba decidido a hacer que la casa fuera un lugar seguro y cómodo para vivir. Golpe a golpe, fue desmontando la pared, y cuando finalmente derribó la última sección, algo inusual llamó su atención. Detrás de la pared, cubierto por una gruesa capa de polvo y escombros, se encontraba una puerta antigua de madera, con una cerradura oxidada. La puerta estaba parcialmente oculta y parecía no haber sido abierta en décadas. La curiosidad de Álvaro se despertó de inmediato. ¿Qué podría estar escondido detrás de esa puerta? Con cautela, limpió el área alrededor y, usando una palanca, logró abrir la pesada puerta. Lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. La pequeña habitación detrás de la puerta no era más que un espacio reducido, casi un armario, pero en su interior se encontraba un cofre de madera, grande y robusto. El cofre estaba cerrado con un candado antiguo, pero el paso del tiempo había debilitado la cerradura, permitiendo que Álvaro la rompiera con facilidad. Con el corazón latiendo con fuerza, levantó la tapa del cofre y lo que vio lo dejó atónito. El cofre estaba lleno de joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor, todos cuidadosamente envueltos en telas antiguas. Algunas de las joyas tenían etiquetas de una joyería conocida en la ciudad, lo que indicaba que eran de gran valor. Álvaro no podía creer lo que veía. ¿Cómo había llegado todo eso allí? ¿Quién lo había escondido? Rápidamente llamó a Lucía, quien llegó corriendo, ansiosa por saber qué había encontrado. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía, con los ojos abiertos de par en par al ver el contenido del cofre. «No lo sé», respondió Álvaro, aún sorprendido. «Lo encontré detrás de la pared. Es increíble, pero también es extraño. ¿Cómo es posible que esto haya estado aquí todo este tiempo?». Lucía, aún más intrigada, comenzó a examinar las joyas y el dinero. A medida que sacaba los objetos del cofre, notó que algunos de ellos tenían inscripciones y marcas que le resultaban familiares. «Álvaro, estas joyas, creo que las he visto antes. Recuerdo haber leído sobre un robo en una joyería en la ciudad hace muchos años, cuando yo era niña». Las descripciones de las joyas coincidían con estas. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser que lo que habían encontrado estaba relacionado con un crimen del pasado? La posibilidad era inquietante, pero también sabía que estas joyas y el dinero podrían ser la solución a sus problemas económicos inmediatos, especialmente con la urgente necesidad de la operación de Isabel. Sin embargo, tanto Lucía como Álvaro sabían que había una encrucijada moral en este descubrimiento. Por un lado, la tentación de usar el dinero y las joyas para salvar a Isabel y asegurar su futuro era grande, pero por otro lado sabían que lo correcto sería entregar el cofre a las autoridades.
Esta no era una decisión fácil, y ambos se encontraron atrapados entre lo que deseaban hacer y lo que sabían que debían hacer. «Lucía, esto podría resolver todos nuestros problemas», dijo Álvaro, con una mezcla de emoción y conflicto en su voz. «Podríamos pagar la operación de tu madre y asegurarnos de que esté bien, pero también sabemos que estas joyas podrían pertenecer a alguien más o estar relacionadas con algo que no es legal. ¿Qué vamos a hacer?». Lucía sintió que su corazón se dividía en dos. La tentación de usar el dinero para salvar a su madre era abrumadora, pero sabía que no podría vivir con la culpa de haber usado algo que no les pertenecía. Suspiró profundamente, tratando de encontrar la claridad en medio de la confusión. «Álvaro, sé que esto parece la respuesta a nuestras oraciones, pero también sé que no es nuestro. No podemos usar algo que fue robado o dejado aquí por razones turbias. Tenemos que hacer lo correcto, aunque sea difícil». Álvaro la miró, admirando la fortaleza moral de Lucía. Sabía que ella tenía razón, pero también sabía lo difícil que sería entregar algo que podría cambiar sus vidas de inmediato. «Tienes razón», dijo Álvaro, con un tono de resignación. «No podemos empezar nuestra vida juntos sobre la base de algo deshonesto. Entregaremos esto a la policía y dejaremos que ellos se encarguen de lo que sea que esté detrás de este cofre». La decisión, aunque correcta, no fue fácil. Al día siguiente, Álvaro y Lucía llevaron el cofre a la comisaría local. Explicaron cómo lo habían encontrado y las sospechas que tenían sobre su posible conexión con el antiguo robo. Los oficiales, sorprendidos por el hallazgo, tomaron nota de todo y les aseguraron que investigarían el origen de las joyas y el dinero. Aunque la entrega del cofre significó que Lucía y Álvaro aún no tenían los recursos para la operación de Isabel, se sintieron aliviados por haber hecho lo correcto. Sabían que no podían construir su futuro sobre una base de engaños y secretos. Sin embargo, la incertidumbre sobre el bienestar de Isabel seguía pesando sobre ellos. Esa noche, de regreso en la casa, Lucía se sentó junto a Isabel, quien descansaba en su cama. Miró a su madre, tratando de encontrar las palabras para explicarle lo que había sucedido, pero Isabel, siempre perceptiva, lo entendió sin necesidad de explicaciones. «Hicieron lo correcto, hija», dijo Isabel con voz suave. «Sé que fue una decisión difícil, pero siempre supe que mi Lucía haría lo correcto, sin importar lo tentador que fuera lo contrario. Estoy orgullosa de ti». Las palabras de Isabel llenaron el corazón de Lucía de orgullo y amor. Aunque la situación seguía siendo difícil, sabía que había tomado la decisión correcta, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre mientras esperaban noticias de la policía sobre el cofre. Aunque sabían que no podían esperar recibir una recompensa significativa, Lucía y Álvaro esperaban que el simple acto de haber hecho lo correcto pudiera traerles algo de buena suerte en su lucha para salvar a Isabel. Y así, con un sentido renovado de justicia y moralidad, Lucía y Álvaro continuaron su lucha, sabiendo que aunque el camino por delante era incierto, habían construido una base sólida de confianza y honestidad, sobre la cual podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. El descubrimiento y posterior entrega del cofre a la policía marcó un momento crucial en la vida de Lucía y Álvaro. Aunque la decisión de hacer lo correcto les trajo una paz interior, también los dejó en una posición aún más vulnerable. Sin los recursos del cofre y con la salud de Isabel empeorando, la presión sobre la pareja aumentaba cada día. El rumor sobre el hallazgo del cofre no tardó en esparcirse por el pequeño pueblo. La noticia llegó rápidamente a oídos de Beatriz, quien, al enterarse, vio en ello una oportunidad para desestabilizar aún más la ya tensa situación de la pareja. Beatriz, siempre hábil en la manipulación, decidió que era el momento perfecto para intervenir. Unos días después de que Lucía y Álvaro entregaran el cofre a las autoridades, Beatriz apareció inesperadamente en la casa de campo. Su llegada no fue una casualidad, sino un movimiento cuidadosamente calculado. Lucía, al verla llegar, sintió un nudo en el estómago. Sabía que la presencia de Beatriz rara vez auguraba algo bueno. «¡Beatriz!», dijo Álvaro, sorprendido al verla. «No esperábamos tu visita». Beatriz sonrió con esa sonrisa que Lucía
había llegado a conocer demasiado bien, una sonrisa cargada de intenciones ocultas. «Bueno, me enteré de lo que sucedió con el cofre y quería asegurarme de que estuvieran bien», respondió Beatriz, con un tono que intentaba parecer preocupado. «Debe haber sido una decisión muy difícil para ustedes, pero admirable, sin duda». Lucía, que había estado en la cocina preparando té, escuchó la conversación desde la puerta. La tensión en el ambiente era palpable, y aunque Beatriz trataba de parecer amistosa, Lucía no podía evitar sentir que había algo más detrás de sus palabras. «Sí, fue difícil, pero hicimos lo que creímos que era lo correcto», dijo Álvaro, tratando de mantener la calma. Beatriz se acercó a la mesa donde Álvaro estaba sentado y se acomodó en una silla, como si ya formara parte del lugar. «Sin duda lo correcto», repitió Beatriz, dejando caer sus palabras lentamente. «Pero Álvaro, ¿no crees que quizás se apresuraron un poco? Después de todo, ese cofre podría haber sido la respuesta a muchos de sus problemas, especialmente con la situación de Isabel. ¿No les habría venido bien un poco de ayuda en estos momentos tan difíciles?» Las palabras de Beatriz eran veneno disfrazado de preocupación, y Álvaro lo sabía. Sintió un destello de enojo ante la insinuación de que deberían haber actuado de manera deshonesta. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Lucía entró en la sala con una bandeja de té, decidida a no dejar que Beatriz socavara la decisión que habían tomado. «Beatriz, sabemos que hicimos lo correcto», dijo Lucía con firmeza mientras servía el té. «No fue una decisión fácil, pero Álvaro y yo estamos comprometidos a construir nuestra vida juntos de manera honesta. No podíamos quedarnos con algo que no nos pertenecía». Beatriz tomó la taza de té que Lucía le ofreció y la observó por un momento antes de responder. «Lo entiendo, Lucía, pero ¿alguna vez te has preguntado si quizás podrías haber manejado las cosas de otra manera? Quiero decir, un cofre como ese. Tal vez podrían haber encontrado una solución diferente, una que no fuera tan drástica». Lucía mantuvo su postura, aunque sentía la presión de las palabras de Beatriz. Sabía que esta conversación no era simplemente una charla amistosa, sino un intento de sembrar dudas y divisiones entre ella y Álvaro. «No, Beatriz», respondió Lucía con serenidad, «no lo hemos hecho, y estamos en paz con nuestra decisión. Ahora solo queremos enfocarnos en cuidar de Isabel y seguir adelante con nuestras vidas». Álvaro, sintiendo el apoyo de Lucía, intervino con más determinación. «Beatriz, agradecemos tu preocupación, pero realmente estamos haciendo todo lo posible para manejar la situación. Sabemos que hay mucho en juego, pero estamos comprometidos a enfrentarlo juntos, sin atajos ni decisiones de las que nos podamos arrepentir». Beatriz se dio cuenta de que no podría hacer que Álvaro o Lucía cambiaran de opinión sobre su decisión, al menos no en ese momento. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. «Claro, entiendo su postura», dijo Beatriz, cambiando de tono ligeramente. «Pero, Álvaro, ¿te has puesto a pensar en las repercusiones a largo plazo? Esta casa, esta vida, no es lo que estás acostumbrado. ¿Estás seguro de que Lucía podrá manejarlo? Después de todo, convertir una casa en ruinas en un hogar es una tarea monumental, y no todos están hechos para eso». La insinuación de que Lucía no era lo suficientemente fuerte o capaz para manejar la situación hirió profundamente a Lucía. Pero antes de que pudiera responder, Álvaro se levantó, mostrando por primera vez en mucho tiempo una ira controlada. «Beatriz, te agradecería que no subestimes a mi esposa», dijo Álvaro con un tono firme. «Lucía ha demostrado ser mucho más fuerte y capaz de lo que crees. Estamos en esto juntos y no permitiré que nadie, ni siquiera tú, siembre dudas en nuestra relación». Beatriz se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la contundencia de Álvaro. Sabía que había llegado a un punto donde no podría avanzar más sin arriesgarse a romper su relación con él por completo. Decidió retroceder, al menos por ahora. «Tienes razón, Álvaro», dijo finalmente, suavizando su tono. «No era mi intención ofender. Solo quería asegurarme de que estuvieras consciente de lo que implica todo esto. Pero si estás decidido, entonces no me queda más que desearte lo mejor». Lucía y Álvaro la miraron, sin bajar la guardia, pero agradecidos de que la conversación estaba llegando a su fin.
Beatriz se levantó y después de despedirse, se marchó de la casa, dejando una estela de tensión en el ambiente. Cuando finalmente estuvieron solos, Lucía y Álvaro se sentaron en silencio por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Lucía sintió una mezcla de alivio y agotamiento, pero también gratitud hacia Álvaro por haberse mantenido firme a su lado. «Gracias por defenderme, Álvaro», dijo Lucía suavemente. «Sé que Beatriz intentaba ponernos a prueba, y me alegra que estemos en esto juntos». Álvaro la tomó de la mano y la miró con amor y determinación. «Siempre estaré a tu lado, Lucía. Sabemos que habrá más desafíos, pero mientras estemos juntos, nada podrá separarnos. No dejaremos que personas como Beatriz se interpongan entre nosotros». Lucía asintió, sintiéndose más fuerte que nunca. Sabía que su relación con Álvaro se había fortalecido a pesar, o quizás a causa, de los obstáculos que habían enfrentado. Aunque la situación con Isabel seguía siendo crítica y el camino por delante incierto, ambos estaban más decididos que nunca a seguir luchando, juntos y con integridad. Y así, con la amenaza de Beatriz temporalmente en el pasado, Lucía y Álvaro volvieron a concentrarse en lo que realmente importaba: cuidar de Isabel y continuar construyendo el hogar y la vida que siempre habían soñado, sabiendo que la verdadera fuerza venía de la honestidad, el amor y la unidad frente a cualquier adversidad. El día después de la visita de Beatriz, el ambiente en la casa de campo estaba cargado de una extraña tensión. Álvaro no podía sacarse de la cabeza las palabras de Beatriz, pero no por las insinuaciones sobre Lucía, sino por algo mucho más inquietante que había mencionado de pasada: el origen del cofre. Decidió investigar más a fondo, ya que las joyas y el dinero que habían encontrado aún lo atormentaban. ¿Quién las había dejado allí? ¿Por qué? Esa misma tarde, mientras revisaba los documentos y cartas que había encontrado junto a las joyas, se encontró con un nombre que reconoció al instante, un hombre que había sido socio de su padre en los negocios. La revelación lo dejó atónito. Álvaro nunca había imaginado que su familia podría estar involucrada en algo tan turbio. Las piezas empezaron a encajar en su mente, y un frío temor se apoderó de él. Sabía que debía enfrentarse a la verdad. Con el corazón pesado, decidió confrontar a su madre, la señora Ruiz, quien vivía ajena a la nueva vida de Álvaro y Lucía. Cuando llegó a la casa familiar, la confrontación fue inevitable. Su madre, siempre altiva y controladora, intentó inicialmente desviar la conversación, pero Álvaro, con la firmeza que había desarrollado al lado de Lucía, insistió. «Madre, ¿qué sabes sobre el cofre que encontramos?», preguntó directamente sin rodeos. La señora Ruiz, por primera vez en mucho tiempo, pareció perder su compostura. Su rostro se tornó pálido y su mirada evitó la de su hijo. Tras un largo silencio, finalmente confesó lo que Álvaro temía escuchar. Tu padre estaba involucrado en algo oscuro. Esas joyas fueron parte de un robo. Él y su socio las escondieron en esa casa para protegerse, para asegurarse de que nadie pudiera rastrearlas hasta nosotros». La confesión fue como un golpe directo al estómago de Álvaro. El hombre a quien había admirado durante toda su vida, su propio padre, había estado involucrado en un crimen que había causado daño a muchas personas. La idea de que su familia había construido parte de su fortuna sobre un acto tan vil lo llenó de repulsión y tristeza. «No puedo creer que viviste con esto en silencio, madre. Sabías todo y aún así nos dejaste creer que éramos una familia intachable», dijo Álvaro, sintiendo que la ira y la tristeza se mezclaban en su interior. «Lo hice para protegerte, Álvaro», respondió su madre, aunque sin la firmeza que usualmente caracterizaba su voz. «Todo lo que hicimos fue por ti, por nuestro nombre, por mantener la familia intacta». Álvaro se dio cuenta de que no había justificación posible para lo que su padre había hecho y para el silencio cómplice de su madre. Sabía que ahora le tocaba a él decidir cómo manejar la situación, pero una cosa estaba clara. No permitiría que la sombra del pasado siguiera oscureciendo su vida y la de Lucía. Con una resolución nueva, decidió que la única forma de avanzar era entregarlo todo a las autoridades, incluso si eso significaba enfrentar la verdad sobre su padre y las consecuencias que ello podría traer. Ya no podía seguir viviendo bajo la sombra de las acciones de su familia. Al regresar a casa,
le contó todo a Lucía, quien lo apoyó sin dudarlo. «Álvaro, estamos en esto juntos. Lo que estás haciendo es lo correcto. Y eso es lo que importa. No importa lo que venga, enfrentaremos las consecuencias con la cabeza en alto», dijo Lucía, tomando su mano con firmeza. Esa noche, mientras miraban las estrellas desde el porche de su casa, ambos sintieron que, aunque el camino por delante sería difícil, estaban listos para enfrentarlo. Habían elegido el camino de la verdad, y aunque eso significaba abrir heridas profundas y enfrentar las consecuencias del pasado, sabían que era el único camino que los llevaría hacia un futuro en paz. Álvaro, fortalecido por la decisión, se preparó para entregar toda la información a las autoridades al día siguiente, dispuesto a enfrentar la verdad, por dura que fuera. Sabía que al hacerlo, estaba no solo cerrando un capítulo oscuro en la historia de su familia, sino también construyendo una vida nueva y honesta junto a Lucía, basada en la integridad y el amor que habían compartido desde el primer día. El peso de las revelaciones sobre el cofre y la implicación del padre de Álvaro había dejado a la joven pareja con una mezcla de emociones complejas. Mientras se preparaban para enfrentar las consecuencias de la decisión de Álvaro de entregar toda la información a las autoridades, un nuevo problema surgió en el horizonte. La salud de Isabel seguía deteriorándose y el tiempo para la operación se estaba agotando. A pesar de sus mejores esfuerzos, Lucía y Álvaro no lograban reunir el dinero suficiente para cubrir los costos de la operación de Isabel. Las ventas de las pinturas de Lucía habían ayudado, pero no eran suficientes. La desesperación comenzó a filtrarse en sus vidas, pero justo cuando todo parecía estar perdido, una inesperada mano amiga se extendió hacia ellos. Rafael, el vecino viudo que vivía a pocos kilómetros de la casa de campo, había sido un gran apoyo para la pareja desde que se mudaron. Con el paso del tiempo, Rafael había desarrollado un cariño especial por Isabel, compartiendo con ella tardes de conversación y compañía que habían comenzado a sanar su propia soledad. Cuando Rafael se enteró de la gravedad de la situación, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Una mañana, mientras Lucía y Álvaro discutían una vez más cómo podrían reunir el dinero, Rafael apareció en su puerta con una expresión decidida pero serena. «Rafael, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó Lucía, intentando sonreír a pesar de la tensión que sentía. Rafael, sin rodeos, les explicó que había estado pensando en cómo ayudar y que había tomado una decisión. Había heredado una propiedad en las afueras del pueblo que, aunque modesta, tenía un valor considerable. Decidió que la vendería para cubrir los costos de la operación de Isabel. «No puedo quedarme sin hacer nada mientras Isabel sufre y ustedes luchan tanto», dijo Rafael, con una firmeza en su voz que no admitía rechazo. «Esta propiedad no significa nada para mí en comparación con la vida de Isabel. Quiero hacer esto por ella, por ustedes». Lucía, conmocionada por la generosidad de Rafael, sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No sabía cómo expresar su gratitud por un sacrificio tan grande. «Rafael, no podemos aceptar algo así. Es demasiado», dijo Álvaro, aunque su voz también mostraba lo conmovido que estaba. «No es demasiado cuando se trata de salvar a alguien que amas», respondió Rafael mirando a Lucía. «Isabel me ha dado tanto en tan poco tiempo y esto es lo mínimo que puedo hacer por ella. Ustedes se merecen tener la oportunidad de seguir adelante sin esta carga sobre sus hombros». Lucía y Álvaro intercambiaron una mirada llena de emoción y reconocimiento. Sabían que Rafael estaba siendo sincero, y aunque les costaba aceptar su ayuda, entendían que era un gesto de amor y sacrificio que no podían rechazar. Con el dinero de la venta de la propiedad de Rafael, pudieron pagar la operación de Isabel, quien, aunque debilitada, entró al quirófano sabiendo que estaba rodeada de amor y apoyo. La operación fue un éxito, y aunque la recuperación sería larga, Isabel estaba fuera de peligro. Lucía y Álvaro, profundamente agradecidos por el sacrificio de Rafael, se comprometieron a honrar su gesto viviendo con más fuerza y determinación. Sabían que no habrían podido salvar a Isabel sin su ayuda, y ese acto de generosidad les recordó que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había luz y esperanza en la bondad de los demás. Rafael, por su parte, encontró en la recuperación de Isabel una nueva razón para sonreír.
sabiendo que su sacrificio no solo había salvado una vida, sino que también había fortalecido los lazos de una familia que consideraba suya. Con Isabel en recuperación después de su exitosa operación, la vida en la casa de campo comenzó a recuperar un poco de normalidad. Sin embargo, la tranquilidad que Lucía y Álvaro anhelaban se vio interrumpida cuando un peligro inesperado surgió, amenazando todo por lo que habían luchado. Una noche, mientras Lucía y Álvaro descansaban después de un día agotador, un ruido inesperado sacudió la calma de la casa. Álvaro, con los nervios a flor de piel desde las revelaciones sobre su padre, se levantó de inmediato, consciente de que algo no estaba bien. Lucía, sintiendo la tensión en el aire, lo siguió de cerca. Al asomarse por la ventana, Álvaro vio dos sombras moverse cautelosamente hacia la puerta principal. Su corazón se aceleró al reconocer a uno de los hombres como un antiguo socio de su padre, alguien con quien había roto todo contacto después de descubrir la verdad sobre el cofre. «Lucía, llama a la policía ahora», dijo Álvaro en un susurro urgente mientras tomaba una barra de hierro que había dejado junto a la puerta. Lucía, aunque asustada, mantuvo la calma y corrió hacia el teléfono. Mientras tanto, Álvaro se preparó para enfrentarse a los intrusos que ya estaban forzando la puerta. Sabía que no podía dejar que entraran, no solo por su seguridad y la de Lucía, sino también porque estos hombres estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus propios secretos. La puerta finalmente cedió con un crujido, y los dos hombres entraron con pasos decididos. Sin embargo, no estaban preparados para la determinación de Álvaro. Con un rápido movimiento, Álvaro se abalanzó sobre el primer hombre, golpeándolo en el brazo con la barra de hierro. El hombre retrocedió, sorprendido por la resistencia que encontró. El segundo hombre, más corpulento, se lanzó hacia Álvaro intentando desarmarlo. La lucha que siguió fue intensa, aunque breve. Álvaro, aunque no tenía experiencia en combate, luchaba con la desesperación de alguien que no tenía más opción que proteger lo que amaba. Logró golpear al segundo hombre en la pierna, haciéndolo tropezar y caer al suelo con un fuerte golpe. Lucía, desde la cocina, podía escuchar los ruidos de la lucha, y aunque estaba aterrorizada, se armó de valor para correr hacia la puerta. Justo en ese momento, las sirenas de la policía comenzaron a resonar en la distancia, acercándose rápidamente. Al escuchar las sirenas, los intrusos decidieron que no valía la pena seguir peleando. Heridos y con la sorpresa de haber sido superados, se levantaron como pudieron y huyeron de la casa, desapareciendo en la oscuridad antes de que la policía llegara. Álvaro, jadeando por el esfuerzo, cayó de rodillas, sosteniéndose con la barra de hierro. Lucía corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «Álvaro, ¿estás bien?», preguntó, su voz temblando tanto por el miedo como por el alivio. «Sí, estoy bien», respondió Álvaro, aunque su cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones. «No dejaré que nadie nos haga daño, Lucía. No después de todo lo que hemos pasado». Cuando la policía llegó, Lucía y Álvaro explicaron lo que había sucedido. Los oficiales prometieron investigar a fondo y encontrar a los responsables, pero también advirtieron a la pareja que debían estar atentos, ya que era probable que estos hombres no se dieran por vencidos tan fácilmente. Esa noche, después de que la policía se fue, Lucía y Álvaro se sentaron juntos en el sofá, agotados pero aliviados de haber superado otro desafío. Sabían que el peligro aún no había pasado por completo, pero también sabían que mientras se mantuvieran juntos, podrían enfrentarlo. Álvaro, con el rostro aún tenso, miró a Lucía a los ojos y le dijo: «No importa lo que venga, Lucía, vamos a luchar por nuestra vida, por nuestro hogar, por nuestra familia. No dejaremos que nada ni nadie nos arrebate lo que hemos construido». Lucía asintió, tomando la mano de Álvaro con fuerza. Sabía que el camino por delante seguía siendo incierto y peligroso, pero también sabía que el amor y la determinación que compartían eran más fuertes que cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Los días que siguieron al asalto en la casa de campo estuvieron llenos de tensión y preguntas sin respuesta. Lucía y Álvaro apenas lograron dormir, sabiendo que el peligro podría estar acechando en cualquier momento. Sin embargo, la policía, después de una intensa búsqueda, finalmente dio con los hombres que habían irrumpido en su hogar, revelando una verdad aún más oscura de lo que habían imaginado. Una tarde,
Mientras Lucía y Álvaro estaban en la casa, recibieron una llamada de la comisaría. El oficial a cargo les informó que los responsables del asalto habían sido capturados y que era necesario que fueran a la estación para una reunión urgente. Nerviosos pero determinados a conocer la verdad, se dirigieron de inmediato al lugar. Al llegar, fueron recibidos por el oficial que había estado siguiendo su caso. Los llevó a una pequeña sala de interrogatorios, donde les explicó lo que habían descubierto. Los hombres que asaltaron su casa han sido identificados como ex socios de negocios de su padre Álvaro, comenzó el oficial con un tono serio. Ambos hombres tienen un largo historial criminal y, al parecer, estaban involucrados en el robo de la joyería hace décadas. El cofre que encontraron en su casa contenía parte del botín de ese robo. Álvaro asintió, sintiendo que las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. «Ya sospechábamos que el cofre estaba relacionado con mi padre y sus negocios», respondió Álvaro. «Pero no entendíamos por qué esos hombres vendrían tras nosotros». El oficial continuó, aclarando las dudas que aún tenían. «Estos hombres han estado buscando el cofre durante años, desde que se cometió el robo. Al parecer, su padre, al sentirse acorralado, decidió esconder su parte del botín en la casa de campo, lejos de la ciudad, para protegerlo de sus socios y de las autoridades. Sin embargo, cuando ustedes encontraron el cofre y lo entregaron a la policía, estos hombres se dieron cuenta de que habían perdido la oportunidad de recuperarlo. Al no tener otra opción, decidieron atentar contra ustedes, con la esperanza de que todavía tuvieran parte del botín o que supieran algo más que pudiera beneficiarlos». Lucía sintió un escalofrío al escuchar la historia completa. La red de secretos y crímenes en la que habían estado atrapados sin saberlo era mucho más profunda de lo que jamás hubieran imaginado. «¿Están seguros de que ya no representan una amenaza para nosotros?», preguntó Lucía, preocupada por la seguridad de su familia. «Sí. Los hombres han sido arrestados y están enfrentando cargos graves, no solo por el robo original, sino también por el intento de asalto y por otros crímenes relacionados», respondió el oficial. «Sin embargo, debo advertirles que el juicio puede ser complicado. Habrá mucho escrutinio público, y dado que su padre estaba involucrado, es probable que su familia también esté en el centro de todo esto». Álvaro apretó la mano de Lucía, sintiendo el peso de las palabras del oficial. Sabía que, aunque el peligro inmediato había pasado, aún quedaba un largo camino por recorrer. La reputación de su familia, ya manchada, sería expuesta a la luz pública, y tendrían que enfrentarse a las consecuencias de los pecados de su padre. «Estamos preparados para enfrentar lo que venga», dijo Álvaro con firmeza. «No vamos a escondernos. Haremos lo que sea necesario para limpiar nuestro nombre y proteger a nuestra familia». Lucía asintió, apoyando a Álvaro en su decisión. Sabía que esta lucha no sería fácil, pero también sabía que juntos eran más fuertes. La sombra del pasado había vuelto a sus vidas, pero estaban decididos a enfrentarlo con la verdad y la justicia de su lado. Esa noche, de regreso en la casa, Lucía y Álvaro reflexionaron sobre todo lo que había sucedido. Sabían que el juicio y la exposición pública serían difíciles, pero también sabían que habían tomado el camino correcto. Estaban comprometidos a vivir una vida de integridad, sin importar las adversidades que tuvieran que enfrentar. «No importa cuán oscuro sea el pasado», dijo Álvaro, mirando a Lucía a los ojos. «Lo que importa es cómo elegimos vivir el presente y construir el futuro. Y yo elijo hacerlo contigo, con la verdad y el amor como nuestras guías». Lucía sonrió, sintiendo una profunda paz a pesar de los desafíos que aún tenían por delante. Sabía que, mientras estuvieran juntos, nada podría derrotarlos. Y así, con la determinación renovada, Lucía y Álvaro se prepararon para enfrentar el juicio que se avecinaba, sabiendo que, aunque el camino sería difícil, lo recorrerían con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. El día del juicio finalmente llegó, trayendo consigo una tormenta de emociones para Lucía y Álvaro. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, curiosos y figuras clave de la sociedad local, todos ansiosos por presenciar el desenlace de un caso que había capturado la atención de la comunidad. Para la joven pareja, este no era solo un juicio legal, sino también un juicio público sobre su integridad y la de la familia de Álvaro.
Álvaro y Lucía entraron al tribunal tomados de la mano, enfrentando miradas de curiosidad y juicio. Sabían que este sería un día difícil, pero también sabían que no podían dejar que el miedo los dominara. Habían tomado la decisión de vivir con la verdad, y eso era lo que los había llevado hasta allí. El fiscal presentó las pruebas contra los antiguos socios de su padre, detallando el robo de la joyería, la implicación del padre de Álvaro, y cómo las joyas habían sido escondidas en la casa de campo durante años. A lo largo de los testimonios y las declaraciones, quedó claro que el padre de Álvaro había estado profundamente involucrado en actividades criminales que habían manchado el nombre de la familia Ruiz. Aunque Álvaro y Lucía no estaban en juicio directamente, su presencia se sintió como un juicio en sí mismo. Los reporteros no dejaban de especular sobre cómo esta revelación afectaría su futuro, y muchos en la comunidad comenzaron a cuestionar si el legado de la familia Ruiz podría alguna vez ser restaurado. Durante un receso, Álvaro y Lucía se retiraron a una pequeña sala de espera, buscando un momento de privacidad en medio del caos. Ambos sabían que el impacto de este juicio sería duradero, independientemente del veredicto final. «No sé si alguna vez podremos escapar de la sombra de lo que hizo mi padre», dijo Álvaro en voz baja mirando al suelo. «Siento que todo lo que hemos hecho para construir nuestra vida está siendo arrastrado por su pasado». Lucía lo tomó de las manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «Álvaro, lo que hizo tu padre no define quién eres tú, ni quiénes somos nosotros como pareja», dijo con firmeza. «Hemos tomado decisiones difíciles, pero siempre hemos elegido la verdad y la justicia. Eso es lo que nos define, no los errores del pasado». Álvaro asintió, sintiendo la fuerza de las palabras de Lucía. Sabía que tenía razón. Aunque el pasado de su familia estaba lleno de sombras, él y Lucía estaban construyendo algo nuevo, algo basado en el amor y la integridad. Cuando regresaron a la sala del tribunal, el ambiente estaba más tenso que nunca. El juez se preparaba para emitir su veredicto. Los antiguos socios de su padre fueron declarados culpables de robo, conspiración y asalto, lo que trajo un suspiro de alivio a Lucía y Álvaro. Sin embargo, el juez también se tomó un momento para reconocer el difícil camino que había emprendido la joven pareja. «Este caso nos recuerda que las acciones del pasado pueden perseguirnos, pero también nos muestra que la integridad y el coraje pueden prevalecer», dijo el juez, dirigiéndose a la sala. «Álvaro Ruiz y Lucía han demostrado un compromiso con la verdad y la justicia, y aunque este proceso ha sido doloroso, han actuado con honor. Espero que su ejemplo sirva de recordatorio de que siempre podemos elegir el camino correcto, incluso cuando es el más difícil». Las palabras del juez resonaron en la sala, y por un momento hubo un silencio respetuoso. Lucía y Álvaro sintieron una mezcla de alivio y gratitud. Sabían que la opinión pública seguiría siendo un desafío, pero también sabían que habían dado un paso importante para restaurar su vida y su futuro. Al salir del tribunal, fueron recibidos por un grupo de reporteros que les lanzaron preguntas sobre cómo se sentían y qué significaba este veredicto para ellos. Álvaro, tomando a Lucía de la mano, respondió con calma: «Este ha sido un camino difícil, pero estamos agradecidos de que la verdad haya salido a la luz. Sabemos que el pasado de mi familia es complicado, pero estamos comprometidos a construir un futuro basado en la integridad y el amor. Agradecemos el apoyo que hemos recibido y esperamos poder seguir adelante, juntos». Lucía, a su lado, asintió, sintiéndose más fuerte que nunca. «Hemos aprendido que no importa cuán oscuro sea el pasado, siempre podemos elegir vivir con luz y verdad, y eso es lo que seguiremos haciendo». Con esas palabras, la pareja dejó atrás el tribunal, sabiendo que el juicio había sido solo una etapa más en su camino. Aunque el futuro seguía siendo incierto, habían enfrentado uno de sus mayores desafíos y habían salido más fuertes. Juntos, estaban listos para lo que viniera, confiando en que su amor y su integridad serían la base de todo lo que construyeran de allí en adelante. Después del juicio, la vida de Lucía y Álvaro comenzó a estabilizarse poco a poco. Aunque las cicatrices emocionales de los eventos recientes aún eran visibles, ambos estaban decididos a seguir adelante y reconstruir su vida en la casa de campo, que ahora simbolizaba no solo su hogar,
sino también su capacidad de superar cualquier adversidad. Sin embargo, había una última pieza en este rompecabezas que aún no se había resuelto. La relación con la señora Ruiz, la madre de Álvaro. Desde que salieron a la luz las actividades criminales de su esposo fallecido, la señora Ruiz se había retirado aún más en sí misma. La culpa y la vergüenza la habían consumido y la relación con su hijo se había vuelto distante. Álvaro, a pesar de todo lo que había descubierto sobre su padre, sabía que no podía cortar los lazos con su madre, por más difíciles que fueran las circunstancias. Había llegado el momento de enfrentar ese último obstáculo. Unos días después del juicio, Álvaro decidió visitar a su madre en la mansión Ruiz, el lugar donde había crecido, pero que ahora le parecía tan ajeno. Le pidió a Lucía que lo acompañara, sabiendo que su apoyo sería crucial para lo que estaba a punto de hacer. Al llegar, fueron recibidos por el silencio opresivo de la casa, una mansión que, aunque majestuosa, parecía vacía y fría. La señora Ruiz los esperaba en el salón, sentada en un sofá de terciopelo, con la mirada perdida en algún punto lejano. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero cuando vio a su hijo y a Lucía entrar, un destello de emoción pasó brevemente por sus ojos. «Mamá, hemos venido a hablar contigo», dijo Álvaro con un tono suave pero firme. La señora Ruiz asintió lentamente, como si estuviera preparada para lo que estaba por venir. Lucía se sentó a su lado, y Álvaro tomó asiento frente a ella. «Sé que las cosas han sido difíciles», continuó Álvaro. «Lo que sucedió con papá, el juicio, todo ha sido doloroso para todos nosotros. Pero no podemos seguir viviendo en el pasado, mamá. No podemos seguir dejando que el pasado defina lo que somos ahora». La señora Ruiz levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, Álvaro vio lágrimas en sus ojos. «Lo siento tanto, Álvaro», dijo con la voz quebrada. «Nunca quise que las cosas terminaran así. Pensé que estaba protegiéndote, protegiendo nuestra familia, pero lo único que hice fue mantener un secreto que nos ha destruido». Lucía, sintiendo la sinceridad en las palabras de la señora Ruiz, tomó su mano. «Todos hemos cometido errores», dijo Lucía con suavidad. «Pero lo importante es que ahora tenemos la oportunidad de sanar. Todavía somos una familia, y mientras estemos juntos, podemos superar cualquier cosa». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la señora Ruiz. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, su hijo y Lucía no la habían abandonado. A pesar de sus errores, todavía estaban allí, dispuestos a reconciliarse y a reconstruir lo que quedaba de su relación. «No sé cómo puedo hacer las paces por todo lo que ha pasado», dijo la señora Ruiz, «pero quiero intentarlo. Quiero ser parte de sus vidas, si me lo permiten». Álvaro, con el corazón lleno de emoción, se levantó y abrazó a su madre. Era un abrazo que contenía años de dolor, culpa y arrepentimiento, pero también de amor y esperanza. «Siempre serás parte de nuestra vida, mamá», dijo Álvaro con la voz entrecortada. «Juntos podemos empezar de nuevo». Lucía se unió al abrazo y por un momento, las heridas del pasado comenzaron a cicatrizar. Sabían que no sería un proceso fácil ni rápido, pero estaban dispuestos a trabajar en ello, juntos, como una familia. Con el tiempo, la señora Ruiz comenzó a visitar la casa de campo con regularidad, participando en la vida cotidiana de Lucía y Álvaro. Las tensiones y las distancias que alguna vez existieron entre ellos comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un sentido de unidad y amor renovado. Isabel, que también había sido testigo de la reconciliación, ofreció su apoyo y amistad a la señora Ruiz. Juntas, ambas mujeres encontraron consuelo en compartir sus experiencias y en construir un vínculo basado en la comprensión mutua. La casa de campo, que alguna vez fue un símbolo de decadencia y lucha, ahora se transformaba en un verdadero hogar. Los jardines florecían, las paredes que antes estaban agrietadas ahora brillaban con nueva pintura, y las risas y las conversaciones llenaban los pasillos. Lucía y Álvaro, con el apoyo de sus seres queridos, finalmente estaban creando la vida que siempre habían soñado. Y así, mientras el sol se ponía sobre la casa, proyectando cálidos tonos dorados sobre el paisaje, Lucía, Álvaro, Isabel y la señora Ruiz se sentaron en el porche, disfrutando de la paz que habían luchado tanto por alcanzar.
Sabían que la vida seguiría presentando desafíos, pero también sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa. La reconciliación final no solo había sanado las heridas del pasado, sino que también había allanado el camino para un futuro lleno de amor, esperanza y nuevas oportunidades. El tiempo había pasado desde la reconciliación con la señora Ruiz y la vida en la casa de campo se había asentado en una rutina tranquila y gratificante. La casa, que alguna vez fue un símbolo de desafíos y lucha, ahora brillaba con una nueva vida, transformada por el amor y el trabajo duro de Lucía, Álvaro y sus seres queridos. En ese tiempo, Isabel había recuperado por completo su salud, gracias al sacrificio generoso de Rafael, quien se había convertido en un miembro querido de la familia. La señora Ruiz, por su parte, había encontrado una nueva paz, superando el peso de los errores del pasado y abrazando la vida que su hijo y Lucía estaban construyendo. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse por encima de las colinas, Lucía y Álvaro se sentaron juntos en el porche, disfrutando del suave murmullo del viento entre los árboles. El aire estaba fresco y el cielo teñido de colores cálidos que presagiaban un hermoso día. ¿Te das cuenta de todo lo que hemos logrado?, dijo Álvaro, rompiendo el silencio con una sonrisa tranquila. Hace unos años, todo esto parecía imposible. Lucía, apoyada en su hombro, sonrió también. Lo sé, hemos pasado por tanto, pero cada paso nos ha traído hasta aquí, y ahora no podría imaginarme otro lugar en el mundo en el que quisiera estar. La paz que sentían en ese momento era un testimonio del arduo camino que habían recorrido juntos. Las sombras del pasado ya no los atormentaban. En su lugar, había un profundo sentido de gratitud por la vida que estaban construyendo. La casa de campo, que había sido escenario de tantas pruebas, ahora era un santuario, un lugar donde el amor y la perseverancia habían triunfado sobre todas las adversidades. De repente, Lucía se levantó del banco y, sin decir nada, se dirigió hacia el jardín. Álvaro la siguió con la mirada, curioso por saber qué estaba haciendo. Cuando Lucía regresó, llevaba en sus manos una pequeña maceta con una planta recién germinada. «Quiero que esto sea nuestro símbolo de un nuevo comienzo», dijo Lucía, mostrando la planta con delicadeza. «Hemos trabajado tanto para llegar hasta aquí y esta planta, como nosotros, ha crecido a pesar de todo. Quiero que crezca aquí, en nuestro hogar, como un recordatorio de todo lo que hemos superado y de lo que aún tenemos por delante». Álvaro, conmovido por el gesto, se unió a Lucía y juntos plantaron la pequeña planta en el jardín, en un lugar especial donde pudieran verla crecer todos los días. Fue un acto simbólico, pero uno que encapsulaba todo lo que habían aprendido sobre el amor, la resiliencia y la esperanza. A medida que pasaban los días, la planta comenzó a crecer con fuerza, sus hojas verdes y vibrantes reflejando la vida que había renacido en la casa de campo. Para Lucía y Álvaro, cada nuevo brote era un recordatorio de que el pasado no definía su futuro, sino que sus elecciones, su amor y su determinación eran las fuerzas que los guiaban. Con el tiempo, la casa se llenó de nuevos sonidos y risas a medida que la familia de Lucía y Álvaro se expandía. La llegada de un bebé trajo una nueva luz a sus vidas, llenando la casa con la alegría y la promesa de una nueva generación. Isabel y la señora Ruiz encontraron en su nieto una fuente de felicidad y renovación, y Rafael, siempre cercano, se convirtió en un abuelo honorario, compartiendo su sabiduría y amor. La vida en la casa de campo se volvió una serie de momentos sencillos y hermosos, las tardes jugando en el jardín, las cenas familiares llenas de risas, y las noches en el porche mirando las estrellas y soñando con el futuro. Lucía y Álvaro, rodeados de la familia que habían formado y de los amigos que se habían convertido en parte de ella, supieron que, después de todo lo que habían pasado, habían encontrado su lugar en el mundo. Y así, la historia de Lucía y Álvaro, que comenzó en medio de desafíos y adversidades, llegó a su conclusión en la paz y la felicidad de un hogar construido con amor y esfuerzo. Sabían que la vida siempre traería nuevos retos, pero también sabían que, juntos, podían enfrentarlos todos. El sol se puso sobre la casa de campo, bañando el paisaje en un resplandor dorado,
mientras la familia se reunía para otra cena, llena de conversaciones y sonrisas. La planta que habían sembrado en el jardín había crecido fuerte y robusta, simbolizando todo lo que habían superado y todo lo que aún estaba por venir. Y así, en ese pequeño rincón del mundo, Lucía y Álvaro vivieron, amaron y crecieron, recordando siempre que, aunque el camino puede ser duro, el destino es hermoso cuando se camina de la mano con aquellos que amas. Y así concluye nuestra increíble historia de amor, superación y redención en la casa de campo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo acompañar a Lucía y Álvaro en este viaje lleno de emociones. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!